Son momentos de encuentro. Tenemos 5 años de celebración entre el 25 y el 30, de esta cifra redonda de los 200 años, que nosotros pretendemos, y así lo estamos logrando, que sea en todo el país y que genere una festividad en todo el país como lo empezamos a hacer allá en La Graciada el 19 de abril. Son procesos donde sí o sí involucran al territorio, y esta, señor Intendente, es una fiesta de Florida. A pesar o además de ser una ceremonia de alcance nacional, como en Misauce o en Las Piedras o en La Graciada, la localidad que recibe y que se siente anfitriona de este tipo de conmemoraciones se merece el reconocimiento, y merecemos todos los uruguayos que en cada rinconcito donde allí pasaron los patriotas, recién el intendente mencionaba a todos los delegados que concurrieron a la asamblea, y así podemos repasar en cada uno de los hechos la presencia de los orientales de cada uno de los rincones. Por supuesto que hay que referirse a los hechos, y esta conmemoración del 25 de agosto tiene esos dos componentes que en principio ilustran o muestran una especie o una aparente contradicción, si fue independencia o si fue unión, y eso ha generado un debate permanente, y está bien que así sea, y ha generado una revisión permanente de lo que fueron esos hechos. Y cuando me tocó trabajar en la educación, las preguntas salían de los propios alumnos, pero entendámonos bien de qué estamos hablando. Y no es independencia o unión, sino que la clave estaba en que era independencia y unión. Y eso tenía que ver con una coyuntura particular que es necesario revisar, pero explicar. Del año 25, 1825 a 1830, pasaron cosas, y si uno analiza en un periodo tan corto de tiempo, si uno analiza lo que ocurrió en el año 25 y analiza lo que fue la derivación en el año 30, evidentemente tenemos que explicar y mucho qué cosas pasaron, y tenemos que ser capaces de trasladar la complejidad y de cómo los procesos no son lineales. No es todo que se decreta la independencia, se lucha y después se consigue. No, es mucho más complejo. Por aquello de que mi pueblo no es argentino, ni paraguayo, ni austral, se llama pueblo oriental por razón de su destino. Y ese destino estaba marcado en toda esa peripecia tan compleja y tan difícil, por ejemplo, si tenemos en cuenta la cantidad de imperios que pusieron pie acá sobre el territorio oriental. Españoles, ingleses, portugueses, brasileños, y después la intervención francesa o inglesa en otros momentos complejos de nuestra patria. No fue un trámite, sin duda, porque declarar la independencia o convocar a esta asamblea en ese acto de gobierno, porque fue un acto de gobierno, implicaba una serie de riesgos, porque la declaración de independencia, si uno la analiza bien, era una declaración de guerra, y era plantar pie nada menos que ante un imperio gigantesco, con mucho poder. Por lo tanto, ese tipo de decisiones necesitaban mucha astucia. Y ahí hay una herramienta fundamental, esa inteligencia necesaria. Recordemos, la derrota o la última batalla antes de la partida de Artigas fue en el año 20. Y esto fue en el año 25, un periodo muy corto, pero también recordemos que en el año 23 hubo un intento que no dio resultado, los caballeros orientales. Ahí hubo un problema de recursos, por supuesto, y un problema de acuerdos. Por lo tanto, se necesitaba mucha astucia, mucha inteligencia, porque a partir de ese momento empezaba algo complicado, que era derrotar al invasor. Y para derrotar al invasor había que tener la fuerza suficiente. Por lo tanto, además de esa astucia, esa inteligencia, era necesario el coraje como para ponerse firme, porque las batallas que después iban a venir, ustedes lo saben bien, no fueron batallas menores, sino que fueron de las más grandes que se dieron en nuestro territorio. Astucia, coraje, pero evidentemente había algo ahí atrás que estaba haciendo ruido y que tenía que ver con un sentido de pertenencia a una entidad distinta al resto.
de la región. Porque si bien es cierto, la unión a las provincias era clave por esta cuestión más que nada estratégica, siempre les quedó claro que era una provincia distinta, que éramos diferentes. Y por supuesto que ahí podemos pescar en lo que fue toda esa peripecia, esa trayectoria del artiguismo, pero lo que después tuvieron que sufrir aquí quienes fueron dominados, porque esto fue tierra arrasada sin duda. Así que tenemos 5 años de conmemoraciones, por supuesto de festejos, de relatos, de homenajes, año 25, 26, 27, 28, el 28 con los hechos fundamentales, pero después el 30. Pero yo digo también, considero que es una muy buena oportunidad cada uno de estos homenajes y conmemoraciones de estos próximos 5 años, para volver a mirar el territorio y su gente, para volver a mirar lo que somos, para volver a mirarnos a nosotros mismos. Y ahí la pregunta, o el dilema, o lo que tenemos que resolver es cuál es la oportunidad que una y otra vez tenemos como nación. Y esta pregunta no es de ahora, es una pregunta recurrente. Nace el Estado Oriental del Uruguay y a los pocos años esta pregunta estuvo, si era posible que esta nación se constituyera un Estado y si era posible aguantarlo, y si era posible sostenerlo. Y ahí apareció la Guerra Grande con intervenciones notorias entre aquellos de federales, unitarios, potencias extranjeras. Ahí estaba en duda o estaba en cuestión nuestra existencia como Estado y el poder de nuestra nación. Por supuesto, pasan los años, el Estado se moderniza, pero en el siglo XX también, por allá, por las guerras mundiales, ahí había un dilema de hacia dónde nos inclinábamos, si teníamos que inclinarnos o podíamos mantenernos con nuestra visión histórica de Estado soberano, que no se metía en asuntos de otros. O, por ejemplo, también ese dilema que apareció cuando apareció la Guerra Fría y el mundo te empujaba hacia un lado o hacia el otro, y si había posibilidades de zafar o de estar ausentes de ese debate, o sin ser tan dramático. Nuestro destino como nación también se vincula y se fortalece y debe fortalecerse en estos intentos de acuerdo, de integración, y ahí está el Mercosur, donde una y otra vez nos tenemos que plantear qué hacemos ahí, cómo podemos hacernos fuertes en esta unión regional. Y con estas preguntas, con esta revisión permanente que nos hace tanto bien, evidentemente aparecen oportunidades y desafíos. Y el primero, ya lo dijo mi amigo Carlos, el desafío demográfico y nuestra deuda en la protección de la niñez y la adolescencia, dada nuestra estructura demográfica, y cómo también tenemos una deuda en un país donde en la edad, o como se dice siempre, un país tan envejecido, cómo cuidamos mejor a nuestros viejos. Un segundo desafío es aquello del crecimiento y el desarrollo que también el intendente lo esbozó. Y ahí no estoy hablando solo del PBI, si aumenta el PBI, cuánto aumenta. Estoy hablando de algo más complejo y más rico, que es el desarrollo en su real dimensión, un desarrollo económico, un desarrollo social que nos haga o que nos permita seguir instalados en el mundo como un país adelantado en los temas sociales, pero, y permítame, señor intendente, tomar su palabra, también un desarrollo territorial equilibrado. Aquel territorio o este territorio que en algunas plumas o algunos escritores se hablaba de la provincia oriental, pradera, frontera y puerto, hoy es bastante más rica y ahí tenemos, sí, una pradera bastante más compleja y con mayor variedad de actividades, pero también una costa que se extiende más allá del puerto y un litoral que es diferente a la frontera seca con el Brasil. Ese desarrollo nacional tiene que tener clave territorial, o no será, o seguirá siendo la historia de siempre de los países dependientes, escorados hacia el puerto o hacia alguna de las regiones, o aquella famosa L del crecimiento nacional. Debemos lograr un desarrollo equilibrado y es un compromiso que tenemos entre todos, y saludo la presencia de los intendentes que aquí están. Un tercer desafío, una tercera oportunidad, fortalecer nuestra convivencia, fortalecer la seguridad,
luchar todos los días por encontrarle la salida a la disminución de la violencia que nuestra sociedad late, y no estoy hablando solo del crimen, estoy hablando también de la violencia puertas adentro, estoy hablando también de la violencia que ocurre en nuestros jóvenes, en el deporte o donde ustedes quieran verlo. Debemos también posicionarnos, y este es un cuarto desafío, como país en un mundo tan cambiante, en una geopolítica tan complicada, tan incierta, en un mundo donde parece cerrarse, en un mundo donde la ecuación no es tan simple y la lucha entre países poderosos nos empujan o nos invitan a optar por uno u otro. Y acá tenemos que ser claros de mantenernos firmes como país que, en primer lugar, siempre se definió por la paz y por un país, y como un país donde nos gusta que las controversias se resuelvan dialogando y los acuerdos tengan éxito. Queremos posicionarnos como país promotor del multilateralismo, donde los acuerdos y donde los organismos que tienen que velar por la paz mundial se fortalezcan, y no como ahora, que evidentemente se observa un retroceso en un mundo donde la guerra volvió y los muertos se cuentan por miles, hasta por millones. Por supuesto que debemos también ser un país y mantenernos como país donde la autodeterminación de los pueblos es clave, más allá incluso de lo que pensemos de los distintos gobiernos. Por supuesto que somos defensores de la democracia, por supuesto que somos contrarios al autoritarismo, pero también somos claros y seguimos las líneas que desde el año 48 se establece desde las Naciones Unidas de la autodeterminación. Por supuesto, otro compromiso es valorar y fortalecer la democracia todos los días. Y para eso tenemos tareas. La primera, por supuesto, en una democracia, es promover la tolerancia. Sin duda, a veces nuestro umbral de tolerancia baja un poco, y eso dificulta mucho el que podamos escucharnos. Nosotros, quienes tenemos las tareas que tenemos, y desde la política debemos promover con el ejemplo el respeto y la consideración por el que piensa distinto. No es gritando más fuerte, no es tratando o no es hablando de la persona, sino defendiendo ideas con contundencia, con convicción. Pero debemos abandonar esa tentación que es de carácter mundial, de caer en calificar a las personas o el exceso de adjetivos, o tan simple como el no querer escuchar lo que me quieren decir los otros. Un tercer elemento, una tercera tarea en este desafío por la democracia es tener empatía por los que más sufren, no bajar jamás la guardia en eso. Por supuesto no se decreta, es algo que a partir del conocimiento se puede fortalecer, sin duda, pero hay mucha gente que tiene carencias materiales, no precisa que se lo explique. Hay dificultades de acceso a los servicios, y el tema de salud mental, por ejemplo, está una y otra vez sobre la mesa. Y ahí todos los días, o casi todos los días, tenemos noticias que parecen de libro, que parecen de novela. Y evidentemente como Estado nos está faltando bastante. Eso implica, por supuesto, políticas correctas, eso implica recursos, pero fundamentalmente no perder jamás y fortalecer esa empatía que necesariamente tenemos que tener por aquellos que más nos necesitan. Por los que no ven futuro, por los jóvenes que no tienen un futuro y que cualquier oportunidad de inmediatez quizá les seduzca. Por aquellos que te dicen, ¿para qué? Si mi vida ha sido siempre una carrera en el cortoplacismo. O también esa empatía que debemos tener por aquellos que se sienten solos y solas, fundamentalmente nuestros viejos, y que tantas veces no nos damos cuenta, o muchas veces no nos damos cuenta. Por todo esto, por aquello de que tenemos que poder mirarnos estos 5 años y vernos, y a su vez proyectarnos en el futuro, las herramientas siguen siendo muy parecidas a aquellas que utilizaron los patriotas del 25. Por supuesto, mucha astucia, mucha inteligencia, por supuesto, mucho coraje, y por supuesto,
y que así sea, mucho sentido de pertenencia, y eso nos hace una y otra vez decir que viva la patria, que viva la República Oriental del Uruguay. Muchas gracias.